¿Qué tan alto puede llegar el orgullo humano antes de que todo se derrumbe? Era un tiempo nuevo. El diluvio había pasado. Las aguas que una vez cubrieron la faz de la tierra ya no eran más que un recuerdo lejano, contenido en las historias que Noé compartía a sus descendientes. El cielo, antes cubierto de nubes eternas, brillaba ahora con promesas renovadas. La tierra, reverdecida, comenzaba de nuevo a dar fruto bajo el sol. Y sobre esa tierra recién restaurada, una nueva humanidad emergía. Una humanidad con sueños, con visión, y también con algo que nunca había desaparecido por completo: orgullo. Los hijos de Noé se esparcieron formando familias, levantando aldeas y cultivando la tierra. La vida había regresado, pero con ella también regresó la ambición del corazón humano. El tiempo pasó y con los años las generaciones se multiplicaron. Surgieron nuevos líderes, nuevas ideas, y con ellas una creciente confianza en las capacidades del hombre. En el vasto llano de Sinar, un lugar fértil y plano, algunas de estas familias decidieron quedarse. Aquí construiremos algo grande, decían. Aquí nos haremos un nombre para que nadie nos olvide. Aquí tocaremos el cielo. Eran una sola lengua, una sola cultura, una sola visión, y esa visión tenía forma de ladrillos. El barro de Sinar era bueno, los hornos ardían día y noche, moldeando ladrillo tras ladrillo, y con betún pegajoso los unían uno sobre otro. Una ciudad comenzó a levantarse, y en medio de esa ciudad una torre que no tenía límites. Subirá hasta el cielo, decían los constructores con entusiasmo en los ojos. Será nuestro legado. Seremos recordados para siempre. Pero esa torre no era solo un edificio, era el símbolo de algo más profundo, un deseo de independencia, un rechazo silencioso a la dirección divina, una declaración de que ya no necesitaban a Dios. Después del diluvio, Dios había dicho: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero ellos dijeron: no nos esparzamos, quedémonos aquí, unámonos, construyamos una ciudad, hagamos nuestra voluntad. Y así, ladrillo tras ladrillo, no solo se levantaba una estructura, también se levantaba una rebelión. Cada nivel de aquella torre era un eco de la autosuficiencia humana, una repetición del pecado de Edén: seréis como Dios. Mientras el cielo observaba, los hombres seguían levantando. Sus voces se entrelazaban, sus canciones de victoria llenaban el aire. Se habían olvidado del diluvio, se habían olvidado de la promesa, se habían olvidado del arco iris que aún a veces brillaba entre las nubes. No necesitaban más pactos, tenían ladrillos. En su orgullo, pensaron que la unidad sin Dios era suficiente. Pensaron que una lengua común era más poderosa que la obediencia. Pensaron que podían protegerse del juicio por su propio ingenio. Pero en los cielos Dios miraba, y vio, y descendió. Descendamos y confundamos allí su lengua, dijo el Señor. No con ira desbordada, sino con una justicia que se mezcla con gracia. Porque Dios sabía que el camino que tomaban no los conduciría al cielo, sino a la perdición. Y en un instante todo cambió. Los ladrillos comenzaron a caer. Las herramientas quedaron inútiles. Las voces, antes unísonas, se volvieron un caos de sílabas incomprensibles. Uno hablaba, el otro no entendía. Gritos, confusión, silencio. El trabajo se detuvo. La gran torre quedó inconclusa, un monumento a la necedad del corazón humano. Los constructores, confundidos y frustrados, abandonaron el lugar. Se dispersaron, se esparcieron por toda la tierra, justo como Dios había ordenado desde el principio. Pero ahora no por obediencia, sino por consecuencia. A aquel lugar le llamaron Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció. Pero la historia de Babel no terminó en Babel. Generaciones después, Dios llamaría a un hombre de entre los esparcidos, un hombre llamado Abraham. A él le haría una promesa: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Donde Babel fue un símbolo de división, Abraham sería el inicio de un plan de redención. Porque Dios, aun cuando interviene con justicia, nunca olvida su misericordia. La historia de la Torre de Babel es la historia del orgullo humano, pero también es la historia de un Dios que interrumpe ese orgullo no para destruir al hombre, sino para redirigirlo hacia su verdadero propósito. El orgullo siempre construye torres, pero la fe construye altares. El hombre quiso alcanzar el cielo por sus propios medios y Dios dijo: no,
pero luego Él mismo bajaría del cielo para habitar entre nosotros. En Jesucristo, Dios hablaría de nuevo, esta vez no para confundir, sino para unificar. No en una lengua terrenal, sino en un lenguaje de amor eterno. En Pentecostés, muchos siglos después, vendría el Espíritu Santo, y los discípulos hablarían. Esta historia, entonces, no es solo sobre una torre que no se terminó. Es sobre un Dios que nos detiene antes de que nos perdamos. Es sobre un Padre que interrumpe la construcción de nuestros imperios personales para recordarnos que fuimos hechos para su gloria, no la nuestra. ¿Qué torres estamos levantando hoy? ¿Estamos construyendo con ladrillos de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad? ¿O estamos obedeciendo la voz de Dios, aun cuando no entendamos completamente su dirección? La historia de Babel nos invita a reflexionar profundamente. Porque todos en algún momento hemos querido edificar algo que nos haga sentir invencibles. Pero en ese intento, olvidamos que la verdadera grandeza no está en la altura de nuestros logros, sino en la profundidad de nuestra obediencia. Quizás hoy Dios quiera descender a tu vida, no para confundir, sino para corregir. No para detener tu crecimiento, sino para redirigir tu propósito. Porque no fuimos creados para construir torres que desafíen a Dios, sino para levantar vidas que lo glorifiquen a Él. Pero ¿qué motivó realmente a aquella generación de hombres y mujeres a construir semejante torre? ¿Qué tan profunda era la herida que arrastraban desde los días del diluvio? Para entenderlo debemos mirar el corazón del ser humano tras la gran catástrofe. Luego de que las aguas descendieran y Noé saliera del arca con su familia, el mundo había quedado vacío, como un lienzo en blanco, y con él un mandato renovado: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Dios les entregó una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y un pacto sellado con un arco en el cielo. Sin embargo, la humanidad, aunque obediente en un principio, volvió a caer en el mismo ciclo: desconfianza, temor y deseo de control. Con cada generación que nacía, la historia del juicio divino era transmitida, pero también el temor de ser destruidos nuevamente. No todos creían en la fidelidad de Dios. Muchos comenzaron a decir: ¿y si vuelve otro diluvio? ¿Y si somos olvidados por Dios? ¿No sería mejor construir algo que nos mantenga unidos, algo que nos haga fuertes? Fue así como nació el proyecto de la Gran Torre. No era solo una construcción monumental, era un símbolo de seguridad alternativa. Ellos pensaron: si alguna vez vuelve un juicio, subiremos. Si alguna vez Dios decide castigar de nuevo, no podrá alcanzarnos. Esta estructura se convirtió en un refugio del orgullo, pero también en un refugio del miedo mal dirigido. La ciudad y la torre que planeaban no eran un simple asentamiento. En las antiguas culturas mesopotámicas existía el concepto de los sigurat, torres escalonadas que pretendían conectar el cielo y la tierra. Los pueblos creían que los dioses descendían por estas escaleras celestiales. Muchos eruditos consideran que la Torre de Babel fue uno de los primeros intentos de ese tipo. No solo una ciudad terrenal, sino una especie de puente hacia lo divino, pero sin depender del verdadero Dios. En otras palabras, querían el cielo, pero sin Dios en él. Y esa es la raíz del orgullo más profundo. La generación de Babel hablaba el mismo idioma, pero no compartía el mismo espíritu que Noé. Aquel hombre justo caminó con Dios, obedeció sin ver, construyó un arca bajo instrucciones divinas, mientras que los de Babel construyeron una torre bajo la ilusión de su autonomía. Uno obedeció en silencio, los otros edificaron para ser vistos, y aunque parecían unidos, no estaban en unidad espiritual. La unidad sin obediencia a Dios no es virtud, es rebelión sincronizada. Dios en su sabiduría descendió, y esta imagen es tan poderosa como sencilla. El hombre quería llegar al cielo, pero el cielo tuvo que bajar para verlos. La ironía es evidente. Con toda su arrogancia, su torre aún no era nada ante el trono de Dios. Dios no necesitó derribar la torre con fuego o con viento. No envió ángeles con espadas ni truenos desde el cielo. Solo alteró lo más básico, su lenguaje. Y con eso fue suficiente para detenerlos. Cuán frágil es la gloria humana que una simple confusión puede derribarla. Los constructores se miraron. Uno dio órdenes, pero el otro no comprendía. Lo que antes era armonía se convirtió en confusión, y en poco tiempo los grupos se fueron separando por lengua. Lo que pretendía ser un imperio unificado terminó siendo una tierra dividida. Donde antes había unidad en el orgullo, ahora había diversidad en el desconcierto. Pero incluso esto formaba parte del plan mayor de Dios. Dios no se deleita en la destrucción del hombre. Él no confundió las lenguas para castigar, sino para proteger el propósito.
Si el hombre se quedaba unido en el error, no habría límites a la corrupción que podrían alcanzar. La dispersión fue un acto de gracia, no solo de juicio. Y así las familias se esparcieron. Surgieron nuevas culturas, nuevas naciones, nuevos territorios. La tierra comenzó a llenarse, tal como Dios había ordenado, aunque no por elección, sino por consecuencia. Lo fascinante es que aún hoy vemos las huellas de ese evento. Los idiomas, las culturas, las costumbres, todas nacieron de aquel momento de ruptura. Babel no es solo un relato antiguo, es la raíz de nuestra diversidad. Pero no es solo una historia de lenguas, es la historia del corazón humano, porque todavía hoy seguimos levantando torres. No con ladrillos y betún, sino con títulos, logros, redes sociales, estatus, dinero, ideologías. Intentamos alcanzar el cielo por nuestros propios medios. Queremos sentirnos seguros sin depender de Dios. Queremos dejar un nombre que perdure, una huella, una torre que grite, yo estuve aquí. Y Dios sigue descendiendo. Sigue interrumpiendo nuestros proyectos cuando están mal fundados. Sigue confundiendo nuestros planes cuando estos nos alejan de Él. No porque quiera vernos fracasar, sino porque nos ama lo suficiente para no dejarnos construir nuestra perdición. El orgullo humano nunca construye algo duradero, pero la obediencia humilde sí. La historia de la Torre de Babel apunta hacia el corazón del Evangelio, porque lo que el hombre no pudo alcanzar por su esfuerzo, Dios lo proveyó con su gracia. No llegamos al cielo por nuestros méritos. El cielo descendió a nosotros en la persona de Jesucristo. En la cruz Dios no confundió las lenguas, las unificó bajo una nueva verdad, que todo aquel que crea en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y en Pentecostés, como mencionamos antes, el Espíritu Santo descendió como llamas de fuego, y cada uno comenzó a hablar en lenguas que no conocía, pero que otros sí entendían. Era como si Dios dijera, lo que una vez dividí, ahora lo uno, pero no bajo el orgullo humano, sino bajo el nombre de mi Hijo. Babel se construyó para exaltar al hombre. La iglesia nació para exaltar a Cristo, y esa es la diferencia. Hoy, si estás construyendo algo con tus fuerzas, si estás levantando una torre para protegerte o para ser recordado, detente. Pregúntate, ¿Dios me pidió que construyera esto? ¿O lo estoy haciendo por miedo, orgullo o autosuficiencia? Porque Dios todavía interrumpe torres, pero también edifica templos, no hechos de piedra ni de ladrillo, sino de corazones que le adoran en espíritu y verdad. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato del pasado, es un espejo del presente. Nos recuerda que no se trata de cuánto podemos construir con nuestras manos, sino de cómo edificamos con el corazón. Nos confronta con la verdad de que el orgullo divide, pero la humildad en Dios une. Hoy, más que nunca, el mundo necesita unidad, pero no cualquier unidad. No una unidad basada en el miedo, la fama o el poder, sino una unidad en Cristo. Porque cuando dejamos de construir nuestras torres y comenzamos a edificar el reino de Dios, algo eterno sucede en nosotros y en quienes nos rodean. Por eso te invito a reflexionar. ¿Estás edificando algo que Dios bendice o algo que Él tendrá que detener? Si este mensaje tocó tu corazón, déjale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y escribe en los comentarios. Señor, quiero construir mi vida sobre tu voluntad, no sobre mi orgullo. Además, suscríbete al canal Palabra de Dios y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza basada en las Escrituras. Cada video es una oportunidad para crecer en la fe, conocer más del plan de Dios y renovar nuestro propósito espiritual, porque juntos en humildad podemos edificar algo que ni la confusión ni el tiempo podrán derribar.